sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Yo cantaré de la bondad de Dios. Yo cantaré de la bondad de Gracias. Gracias, Señor, porque nos amas. Gracias, Señor. En este momento, ten ahí un momento de adorarlo y de darle gracias. Gracias, Señor, porque sabemos que tú nos amas, Señor. Es que no hay otra manera, Señor. No hay otra manera de mirarlo, Señor. No hay otro lugar por donde buscar, Señor. Es que nos amas. Te damos las gracias, Señor. Porque aun siendo así, aun siendo un pobre pecador, tú me amas, Señor. Tú nos amas, Señor. Ayúdanos a verlo, Señor. Ayúdanos a verlo. Si hay una venda, Señor, quita esa venda, Señor. Que podamos ver, Señor, ese secreto, Señor, ese plan que tú viniste para salvar, Señor. Tú viniste para salvar. Gracias, Señor. Te cantamos. Aún siendo así, pobre pecador, Dios me ama. Siendo imperfecto, aún sin merecerlo, Dios me ama. Si estoy fuerte, si yo estoy de pie, Dios me ama. Y si estoy débil, estoy débil, si yo estoy caído, Él no me dejará de amar. Dios me amó tanto que entregó a su Hijo para morir en mi lugar. Capítulo 1, versículo 21 al 23. El Dios de mi redención. El Dios de mi redención. Colosenses 1, 21 al 23. Y leemos
la poderosa palabra del Señor. Cambian allí y leemos y dice: y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en nuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santo y sin mancha e irreprensible delante de él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Padre, bendice esta palabra que vamos a estar compartiendo en esta mañana, Señor. Sé tú obrando en los corazones, sé tú obrando en la mente de los que están escuchando, Señor, esta palabra. Háblanos, Señor. Quita todo vendaje que impida que veamos la verdad de tu evangelio, que impida que entendamos la verdad de tu evangelio, que impida que respondamos a la verdad de tu evangelio. Yo te pido, Espíritu Santo de Dios, que tú obres allí, que tú ministres allí y que tú cambies los corazones de piedra en uno de carne, Señor. Abre los oídos espirituales, abre el entendimiento espiritual, trae iluminación a nuestra vida, Señor, para que respondamos de una manera correcta y firme a esta palabra que va a ser expuesta en esta mañana. Todo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ay, se me fue aquí esto. Ok. Mira, este mensaje que acabo de leer es el mensaje de los mensajes más lindos que está ahí en la carta de Colosenses. ¿Sabes lo que dice? Dice que habiendo sido enemigos de Dios, hemos sido reconciliados con Él por medio de la muerte de Jesucristo, y sin merecerlo gozamos de su paz para siempre. ¿Sabes lo que es eso? Hemos sido reconciliados con Él por medio de la muerte de Cristo en la cruz. O sea, lo que pasó en la cruz del Calvario tuvo que pasar. Era necesario que sucediera. No era porque que los romanos eran abusadores, sí lo eran, pero no era por eso. No era que los judíos eran los traidores, sí fueron los traidores, porque hace una semana atrás estaban recibiéndolo con palmas, como Hosana, Hosana, y hoy estaban gritándole que lo crucifiquen. Pero era necesario que sucediera, porque no había forma de que tú y yo nos reconciliáramos con Dios. Éramos imperfectos, éramos pecadores, somos imperfectos, somos pecadores, y la única forma que podíamos ser reconciliados con Dios era a través de la muerte de Jesucristo. Y ahora, sin merecerlo, gozamos de su paz. Tenemos que recordar hace un tiempo atrás, no sé si el año pasado, sí, a finales del año pasado, de una serie de Colosenses, y quiero traer a recordar, estoy tratando de abrir aquí ese jaco ahora, recordar que nosotros entendamos el contexto de lo que Pablo está hablando. Pablo, en el capítulo 1, del 1 al 5, capítulo 1 del 5 al 20, perdón, del versículo 5 al 20, él está hablando sobre la preeminencia, la importancia, la prioridad de Cristo en todo. Está hablando de eso. En primer lugar, él habla sobre la creación, que él es preeminente sobre la creación. Mira lo que dice el versículo, no está ahí, si quieren lo busquen en su Biblia, Colosenses capítulo 1, versículo 15. Él dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de la creación. Pablo está diciendo la preeminencia, la importancia de Jesucristo en la creación. Luego, él habla de la nueva creación, él habla que es también el que la sustenta, y la nueva creación que hay, que es la iglesia. Mira lo que dice,
Y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Habla sobre la preeminencia de Él sobre la iglesia. Esto no es cuestión de apóstoles, ni de pastores, ni profetas, ni ministros, ni sacerdotes. Es Cristo. Él es la cabeza de esto aquí. Él es la cabeza de este cuerpo que se llama la iglesia, la preeminencia de Él. Y luego vemos en los versículos que leímos hace poco, del 21 al 23, la tercera razón por la cual Jesucristo es preeminente. Tiene preeminencia, tiene relevancia, tiene importancia sobre todas las cosas creadas, tanto en el cielo como en la tierra, porque Él es el Redentor. Él es el Redentor. Y si recordamos un poco el contexto de esta carta a los colosenses, es que la gente de esta iglesia, de esta ciudad, que estaban dudando de la iglesia de Cristo y de la obra de Cristo. Cualquier semejanza a nuestro contexto no es pura coincidencia. Siempre ha habido eso. Siempre ha habido eso. Y la gente estaba dudando. Y a causa de eso se estaba enseñando herejías. Y es por esto que Pablo comienza su carta explicando en este capítulo número 1 por qué Cristo es importante, por qué Cristo tiene preeminencia y su supremacía, por qué sobre todas las cosas está Cristo, para que pudieran confiar en todo lo que es necesario para la vida y la piedad, y lo encontrarían en Cristo Jesús. Hoy día tenemos que seguir repitiendo este mensaje, porque tú escuchas voces a través de cualquier medio, a través de las redes sociales, a través del Instagram, a través de Facebook, a través de Twitter, de la radio, de los periódicos, de la televisión, quitándole la importancia de Cristo, quitándole la preeminencia de Cristo, quitando a Cristo del medio de cada una de las cosas, y se creen que eso es lo que va a crear una mejor sociedad, que eso es lo que va a crear una sociedad moderna, estable y buena. Y lo que vemos al revés, que todo va para atrás, más asesinatos, más corrupción, más mentira, más familias rotas, más niños maltratados, más mujeres que las matan. Todo va hacia atrás. ¿Por qué? Porque han quitado a Cristo del medio. Pablo lo decía. Pablo decía, Él es la cabeza, Él es la preeminencia, Él es el sustentador, Él es sobre todas las cosas. Él es. Y es con este propósito que yo quiero que tú entiendas, que es mi objetivo a través de esta predicación, es que creas que Jesús tiene la preeminencia en tu vida. Si Jesucristo no tiene la preeminencia en tu vida, ¿qué la tiene? Tú tienes que contestar eso. Porque alguien tiene que tener la preeminencia en tu vida. Nosotros no somos vacíos. Nosotros no somos hay un concepto que se llama el vacío de poder, que no existe. Alguien siempre va a tomar control, alguien siempre va a tomar el dominio, alguien siempre va a tomar la decisión, alguien siempre va a poner, a plantear lo que vas a hacer. Porque a veces nos cantamos que somos libres, ya nadie me manda, el buste. Eso es mentira. Siempre va a haber alguien que te manda, siempre va a haber alguien que te dirige, siempre va a haber alguien que sea la sociedad, sea cualquier paradigma, sea cualquier filosofía de vida, sea cualquier punto de valores, de moral, lo que sea. Alguien va a mandar. Alguien va a tener preeminencia en tu vida. Y yo te estoy invitando a ti esta mañana, con lo que vamos a estar hablando, de que ese que tenga preeminencia en tu vida sea Jesucristo. Se llame Jesucristo, el Rey y Señor de la vida. Así que Jesucristo tiene la preeminencia en nuestra redención. ¿Por qué? Porque mira, el primer principio que me enseña este texto bíblico es que nacemos siendo enemigos de Dios.
¿Tú sabías eso? Dios tiene enemigos. Sí, tú y yo. Tú y yo. El versículo 21 comienza diciendo, y a vosotros también. ¿Qué es lo que está haciendo esa expresión y a vosotros? Lo que está diciendo es está conectando el texto anterior con este texto. Y podemos saber lo que dice el texto anterior. Dice, el texto anterior, lo que dice es, el versículo 19 y 20, mira lo que dice. Lo voy a leer. Porque agradó al Padre, quien era habitar toda la plenitud, y por medio de él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la cruz, habiendo hecho la paz por medio de la cruz de él, repito, ya sean las que están en la tierra o las que están en los cielos. Y a vosotros, ahí conectó ese versículo con eso que acabo de leer. Pablo viene hablando de Jesucristo. Pablo viene hablando de reconciliación. Él mismo, con él mismo, hacia él mismo. Pablo está hablando de que hay que, de la reconciliación que tiene que haber en Cristo, de las cosas que están en el mundo, de todas las cosas que hay en el mundo, tanto en los cielos como en la tierra. Y esa reconciliación te incluye a ti y me incluye a mí. Pablo está hablando de ti y de mí allí. Y Pablo comienza recordándonos quién éramos tú y yo. ¿Quién éramos tú y yo? Dice que erais, mira lo que dice el texto, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente. Éramos en otro tiempo extraños y enemigos de nuestra mente. La Biblia nos enseña que los seres humanos nacemos siendo enemigos de Dios. Esto puede ser que te haya roto todo concepto que te hayan enseñado a ti, de que como somos bebés, que somos amor, que somos chulos, que tiene otros, sí, somos bebés, somos amor, somos chulos. Y algunos fuimos más chulos que otros, ¿verdad? Eso es, hay que entenderlo así. Pero eso no nos quita nuestra posición espiritual. Y dice que espiritualmente hemos nacido en pecado. Hemos nacido en pecado. Y si nacimos en pecado, nacimos siendo enemigos de Dios. ¿Por qué? Porque Dios y el pecado no se toleran. Dice la Biblia que Dios es santo, santo, santo. No hay otra forma de describir tal santidad de Dios que tienen que decirlo 3 veces. Dios es santo, santo, santo. Porque no hay otra palabra, no se ha inventado una palabra para poder explicar cuál es la magnitud de la santidad de Dios, de la perfección de Dios. Nos quedamos cortos. La Biblia nos enseña eso, que estamos muertos espiritualmente, separados de Él. Efesios capítulo 2, versículo 1 nos lo recuerda a nosotros, dice, y estando muertos en nuestros delitos y pecados, estamos espiritualmente muertos. Es una muerte espiritual, una separación que nos impide acercarnos a Dios. Y tú sabes cómo yo sé que esto te impide acercarte a Dios. Porque un día como hoy, que se supone, ¿verdad?, que más o menos uno decir, vamos, usted va a ir a la iglesia porque es que yo tengo que darle gracias a Dios porque Él murió por mí. Dame ir a la iglesia porque yo tengo que darle gracias a Dios que Él derramó su sangre yo siendo una joyita. Él murió por mí. Pues no, hoy decidimos irnos para Caracoles. Está lindo eso ahí. Está bonito. No estoy diciendo que ir a Caracoles es pecado. No me malinterpreten. Que si yo puedo ir a Caracoles me voy. Pero hay algo que me dice que la preeminencia de Cristo, la preeminencia de mi vida no puede ser Caracoles. Es Cristo. Y eso es cuando yo recibí vida eterna, eso cambió. Cuando yo recibí la vida, porque yo estaba muerto en mis delitos y pecados, eso cambió. Antes, cuando yo estaba muerto en mis delitos y pecados, otras cosas eran más importantes que ir a la iglesia. Otras cosas eran más importantes que buscarle al Señor. Otras cosas eran más importantes que leer la palabra. Otras cosas eran más importantes que orar. Otras cosas eran más importantes. Ahora que tengo vida, no es que yo soy el más orón, el que ora mucho, el más que lee, el leyón.
El más que no estoy diciendo que soy más, pero entiendo que eso es importante en mi vida. Entiendo que debe ser importante en la vida. Por eso es que estamos muertos en delito y pecado. A lo mejor podemos pensar que antes de ser cristianos nunca tuvimos ese sentimiento de odio hacia Dios, porque tú quizás dirás, pero yo nunca odiaba a Dios. Está bien, pero debemos entender que en el lenguaje bíblico Jesús enseñó que un extraño y un enemigo es quien ignora a Dios. Es eso. No tienes que decir que odio. Mira lo que dice Mateo 12:30. Está allí. Mira a ver. Mateo 12:30 dice: el que no es conmigo, ¿qué dice ahí? Contra mí es. No es necesario decir odio a Dios. Éramos enemigos de Dios por el hecho de que nacimos ignorantes a Él y de su palabra. Y lo peor de todo es que nos deleitábamos en eso. Yo no necesito de Dios. Hay gente que tiene ese atrevimiento de decir eso. Es al revés. Dios no necesita de ti. Está claro eso, ¿verdad? Dios no necesita de ti, pero Dios te sigue amando. Romanos 1:28. Mira lo que dice Romanos 1:28. Y dice: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios le entregó a una muerte reprobada, a una mente que diga reprobada, para hacer cosas que no convienen. Eso es lo que dice el 28. Y el 32, si tú sigues leyendo para abajo, dice que no solamente que lo hacen, sino que se complacen en las prácticas que hacen. Esa es la mente reprobada. A eso Dios le entregó. Tú no te interesa de mí. Pues yo te dejo en esa. Síguelo por ahí para abajo. Síguelo por ahí para abajo. Y eso es lo que estamos viendo en este mundo hoy día. Ese es el estilo de vida de aquel que está muerto espiritualmente. De aquel que quizás no expresa con sus palabras, con sus bocas, que odia a Dios, pero su estilo de vida, su desprecio a las cosas del Señor, su ignorancia a las cosas del Señor y su estilo de vida nos lleva a decir que sí, odia a Dios. Y eso es lo que Pablo está diciéndole. Éramos enemigos de Dios. Y lo que Pablo está enseñando es que la mente que ignora a Dios y su voluntad es la que conduce al vicio y es enemigo de Dios. Sin embargo, comenzamos con una mala noticia, porque te estoy hablando de malas noticias. Te estoy diciendo noticias malas. Éramos enemigos de Dios. Es que tengo que empezar por ahí. Violamos todos los mandamientos. Yo nunca he robado, pero has puesto a Dios delante de ti. Yo nunca he puesto a Dios delante de mí. Claro, tu trabajo, tu casa, tu esposa, tus hijos, tu dinero. A veces hacemos eso. Esos son dioses delante de mí que yo pongo. Todo aquel que quita el lugar de Dios se convierte en un ídolo. Todo aquello que quita el lugar de Dios es un ídolo. Punto. Hemos violado los mandamientos. Dice Santiago que si violamos aunque sea un solo punto de esos 10 mandamientos, nos hacemos culpables de los demás también, porque todo se cae. Es como una torre de dominó. Si tú tumbas uno, ¿qué va a pasar con los demás dominó? Usted nunca ha jugado eso, usted no tiene infancia. Pasábamos 2 horas, ¿verdad?, montando todos los dominos así. Era para tumbarlo. Todo eso era para tumbarlo, ¿verdad? Y que mucho como se divertía. Era eso, tumbamos uno y se caen todos los demás. Así mismo es esto. ¿Por qué? Porque los 10 mandamientos lo que me estaban enseñando a mí es que Dios es perfecto y exigía perfección de nosotros. ¿Y nosotros podíamos cumplir eso? No podemos cumplirlo porque tú y yo somos imperfectos. Como yo he dicho otra vez aquí, el que no tiene vinga tiene mandinga. ¿Ok? No podemos cumplirlos. Tú y yo somos imperfectos. Y esa es la mala noticia, de que nuestra imperfección nos hacía enemigos de Dios. Porque como no podíamos cumplir lo que Él exigía, entonces no podíamos acercarnos a Dios.
No podíamos buscar de Dios porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero hay buenas noticias en esta mañana. Dios en su gracia obró inmerecidamente a nuestro favor. Y es inmerecido porque tú y yo no lo merecíamos. Y fuimos reconciliados con Él por medio de la muerte corporal de Jesucristo en la cruz. Mira, el segundo principio que me enseña entonces es que en Cristo fuimos reconciliados con Dios. En Cristo fuimos reconciliados con Dios. En el versículo 22 de este texto que acabamos de leer ahorita, podemos leer que dice, en su cuerpo de carne. Pablo hace este énfasis en lo que nos reconcilió con Dios, que la muerte fue física, porque es que parte de la herejía que se estaba moviendo en la iglesia de Colosa era que era lo que se conoce como un pensamiento dualista. Dualista viene de dos, que sostenía que la divinidad era un ser puro y que todo lo creado era que la materia era mala. O sea que lo divino, lo espiritual, lo religioso, era puro, era bueno, era santo. Y lo demás, lo material, era malo. Y eso es lo que enseñaban en la iglesia y lo que estaba entrando en la iglesia de Colosa. Y muchas veces eso entra en la iglesia hoy día. Esta gente en la iglesia hoy día. Tú ves a veces gente que dice, ir al cine es del diablo, ir a la playa es del diablo, ponerte X ropa es del diablo, que cortarte de tal forma es del diablo, y todo es del diablo, cuando en la vida no existe eso. ¿Ok? Exacto, etiquetando lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Los lunes del diablo porque comenzamos a trabajar porque el fin de semana se fue muy rápido. Imagínate. ¿Y cuántos hemos dicho eso? Ay, Dios mío, el lunes no, eso es una cosa. Pero no, el lunes de Dios, el martes de Dios, el domingo de Dios, y el domingo, y el sábado y el viernes, todos los días de Dios. Los viernes son más de Dios que otros, ¿verdad? Pero los días son de Dios. Amén. Así que por eso es que ellos enseñaban que el Jesús histórico, aquel que caminó aquí en la tierra, el de cuerpo y carne, fuera Dios. Ellos decían, es imposible que él fuera Dios. Esta herejía luego dio origen a un concepto más completo del gnosticismo. Por otro lado, también se encontraban los docetas de la otra gente, que estaban igual de locos que los gnosticistas. Decían que Jesús sí era Dios, pero que no era de carne y hueso, sino que tenía apariencia de hombre, pero no lo era. Eso se metieron algo bien fuerte. Porque ¿tú sabes lo que es eso? Ellos decían, Jesús era Dios, pero no era de carne y hueso, sino que tenía apariencia de Dios, pero no lo era. Y hay gente que decía, amén, gloria a Dios a eso, ¿vieron? Dentro de la iglesia de Colosa. Pero Pablo fue listo y comenzó en el capítulo 1 atacando esta herejía. Comienza a decir que Jesús era verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, es decir, era Dios encarnado. Jesús encarnó para que estando en esta condición de hombre, llevara sobre su cuerpo las consecuencias de tu pecado y el mío. En la misma cruz se necesitaba que un hombre muriera y que un hombre fuera condenado. Es por eso que lo que Jesús nos representó allí. Él fue el segundo Adán, como dice el texto, llevó sobre sí nuestro pecado y recibió la condena por ello. Y es por ese hecho que fuimos expiados, tú y yo, en la cruz del Calvario. Él nos representó en la cruz del Calvario. Jesucristo tomó tu lugar, tomó mi lugar en la cruz del Calvario. Allí estaba tu nombre. Cuando él estaba muriendo, estoy muriendo por Gerardo, por Margarita, por José, por Juan, por Pablo, por Pedro. Estoy muriendo por cada uno de ellos. Nos representó allí. Debemos entender que el perdón que hubo allí y la reconciliación que hubo allí, tenemos que entenderlo. Aunque esas dos palabras suenan lindas, pero son diferentes.
Se necesita primero el perdón para la reconciliación. El perdón es la cancelación de la deuda. ¿Ok? Pero la reconciliación es la restauración de una relación a su estado original de confianza, seguridad, contención y amor. Eso es lo que es la reconciliación. Es la restauración. Pablo nos está enseñando que Jesús tiene la preeminencia de nuestra vida porque Él logró la reconciliación necesaria entre Dios y nosotros. Y por eso Dios ahora, cuando estamos en Cristo, no nos ve enemigos, nos ve hijos. ¿Por qué? Porque Él nos posicionó a nuestro estado original. Dice la Biblia que Cristo vino a restaurar todas las cosas que cayeron. Por eso que Génesis capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4 es importante. Porque esos capítulos, si tú no te das cuenta, esos 3 capítulos son los que más, los que pelean contra la Biblia, luchan para destruirlo. Lo tratan de mitificar, lo tratan de crear que son mitología, lo tratan de crear que son historias de nene para dormir. ¿Por qué? Porque si eso es mentira, Jesucristo no tiene que restaurar nada y lo que hizo Jesucristo fue en vano. No había reconciliación. Pero nosotros entendemos que eso fue real, que allí fue lo que sucedió en nuestro problema de pecado, que ahí fue que entró la muerte a este mundo y que Jesucristo tuvo que morir para reconciliar esa relación de Dios con Adán. Reconciliar eso, reconciliar ese estado de amistad, ese estado de amor, ese estado de compañerismo. Y eso es lo que hizo Jesucristo. Reconcilió. En la cruz no solamente fuimos perdonados, sino que fuimos reconciliados con Dios. Pasamos de ser enemigos a amigos. Pasamos de ser extraños a hijos. Pasamos de estar en guerra a gozar de paz eterna con Él. Amén. Ahí cabe un amén. Gracias, Señor. Aleluya. Porque eso fue lo que sucedió. Tú no le crees. Mira, si un pastor te dice a ti que tú estás en Cristo, que tú tengas cuidado, que Dios te puede mandar una sentida y te puede matar, dile, eso no es conmigo. Pues yo soy amigo de Él, yo soy hijo de Él. Él me puede disciplinar, porque a veces los hijos nos portamos mal, ¿verdad? ¿Cuánto nos hemos portado a veces? Es así, a veces metemos la pata, metemos la rodilla, la cadera, hasta el tronco, ¿verdad? Nos vamos hasta el cuello, nos vamos. Pero Dios me disciplina, pero es para disciplinar y para entrar en comunión correcta con Él. Pero ese castigo que a veces yo escucho, no, que Dios va a coger la iglesia y la va a partir por la mitad, que tiro otro, pero ¿de qué están hablando esa gente? Si nosotros ya no somos enemigos de Dios. Nosotros no somos enemigos de Dios. Dios puede disciplinarnos, sí. Pero esa cosa que hablan de que el fuego del cielo cae y para matar y destruir, no, eso no es con nosotros. Dios nos reconcilió consigo mismo. ¿Y cómo fuimos reconciliados? ¿Cómo fuimos reconciliados? La Biblia me dice, este texto me dice cómo fuimos reconciliados. La palabra me enseña a mí cómo fuimos reconciliados. Segunda de Corintios 5:19. Mira, a saber que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones. De ahí brincamos al 5:21. Al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ese texto que habla Pablo a la iglesia de Corintios es bien claro de cómo fuimos reconciliados. La Biblia está diciendo que no nos reconciliemos con Dios por nuestra propia voluntad. Tú no fuiste que te reconciliaste porque tú quisiste. No quisiste porque tú estabas muerto en tu delito y pecado. Y un muerto hasta ahora, a menos que sea zombie, no habla. ¿Ok? Un muerto no responde, no tiene emociones, no se levanta. No, un muerto está muerto, está allí.
sin hacer nada. Por lo tanto, la Biblia me dice a mí que él no fue por mi propia voluntad. Yo no pude decirle y yo no puedo pretender decirle yo me voy a reconciliar con Dios. No, sino que fue el ofendido. Fue el ofendido que tomó el primer paso por su gran misericordia. Dios tomó el primer paso para la reconciliación. El ofendido. Eso nos tiene que enseñar a nosotros mucho. Es un modelo de restauración. Lo que hizo Dios con nosotros, un modelo de restauración que nos enseña a nosotros cómo nosotros tenemos que ser con los demás. Porque a veces somos tan orgullosos. Somos tan orgullosos que nos ofenden y nosotros nos creemos mejor que Dios. No, yo no me creo mejor que Dios. Si te crees mejor que Dios, porque te ofende y tú dices, no, ni me hable, ni me mire, ni que me toque, ni que me diga nada, ni que me salude, porque si me saluda le muerdo el dedo. Pero sin embargo Dios, que fue el ofendido, envió a su Hijo a morir por nosotros. Hello, hazle así que está al lado. ¿Tú entendiste? Porque es que, mira, es que a veces yo escucho historias de gente, y no estoy diciendo que eso es como comerse un guineo, ¿verdad? Porque es que tenemos que luchar con nuestro orgullo, tenemos que luchar con muchas cosas, y con el coraje, y con ganas de brincarle encima y pasarle por el cajón, ¿verdad? Todas esas cosas tenemos que luchar. Sí, yo no sé usted, a mí yo sueño, y a veces yo sueño que yo haría esto, y haría y en mi sueño yo di una pela que eso acá por todo para de plaza. En mi sueño hago eso. Y después yo decía, Dios mío, perdón, tú sabes que yo no haría eso. Pero el subconsciente sí. Y tenemos que estar luchando con eso. Y a veces yo no sé usted, pero seré yo que me falta más oración. Pero es que a veces yo estoy, y yo le hubiera dicho esto, y si me hubiera dicho esto, yo le hubiera dicho lo otro, y si le hubiera dicho esto, yo le hubiera sacado la bofeta aquí, y el huevito hubiera quedado chiquito a los míos. Todo eso, uno lo hace. Uno lo hace. Sí, me hago la película. Porque es que es la lucha que tenemos. Pero la Biblia me sigue enseñando a mí que no es eso, que al revés, que Dios nos dio ejemplo, que Él sí podía decidir hacer todo eso porque Él era perfecto. Tú y yo somos imperfectos. Que a ti te ofendieron, pero quizás te ofendido antes. Por eso es que la Biblia me dice eso. Y nosotros tenemos que saber perdonar, saber reconciliar, saber traer reconciliación, restaurar las cosas. La reconciliación con Dios no es una obra humana, es una obra divina. Es por eso que la Biblia dice que es Dios quien estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Porque es una obra de Dios que está reconciliando. Pero ¿en base a qué Dios operó esta reconciliación? ¿En base a qué? Mira lo que dice. No tomándoles en cuenta a los hombres su pecado. Mira a ver si tú entendiste eso. Él no tomó en cuenta lo que tú hiciste. Y mira que tú y yo hemos sido malos. Yo nunca he sido malo, yo siempre he ayudado al vecino, hemos sido malos, no venga. Admítelo. Hemos ayudado al vecino, pero hemos sido malos. Hemos sido buen hijo, pero hemos sido malos. Hemos sido buen padre, pero hemos sido malos. Punto. Hemos sido malos. Y la Biblia me dice a mí que Dios no tomó en cuenta los pecados del hombre. Al leer este texto, podríamos pensar que ¿cómo es posible que Dios, un Dios justo, haga esto? Mira, y Dios nos justificó. Vamos a ver aquí.
No excusó, la palabra que quiero usar, no excusó tu pecado. No es que Dios no excusó tu pecado. Ay, déjalo, que el pecador es humano imperfecto, déjalo, fíjate, yo lo consigo con esto. No. ¿Tú sabes por qué no les excusó? Porque alguien tuvo que morir por tus pecados. Alguien tuvo que pagar tus pecados. Lo que me está diciendo aquí es que Él no pagó como se debía pagar tu pecado. Dice que la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Tú hubieras tenido que matar, porque era la justicia de Dios. Tú hubieras tenido que matar. Tú tuvieras que estar bajo tierra hace rato, porque esa era la justicia de Dios. Eso es lo que me enseña la Biblia. La Biblia me dice a mí que la paga del pecado es muerte, pero también me dice a mí que la dádiva de Dios, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús. Es vida eterna. Mira lo que dice 2 Corintios 5:22. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Repito nuevamente, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Aquí hay una doctrina bien preciosa. La doctrina se conoce, la doctrina de la doble imputación. La doctrina de la doble imputación. ¿Qué es la doctrina de la doble imputación, Gerardo? Te lo voy a explicar ahora. La doctrina de la doble imputación significa que en Cristo fue imputada, acreditada nuestros pecados. Cristo no tenía pecado. Imputar es lo contrario de amputar. Amputar es cuando tú quitas. Imputar es que tú pones. ¿Ok? En Cristo le acreditaron tus pecados y los míos. Por eso que lo de él fue una agonía. Por eso que el momento en la cruz del Calvario, cuando él estaba ahí, él en la cruz del Calvario decía: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Porque es que había tanto pecado ahí que la presencia de Dios mismo, el Padre, se miró hacia el lado. Miró hacia el lado. Dios mío, ¿por qué me ha abandonado? Porque en Él fue imputada mi pecado. Pero ¿y por qué doble imputación? Porque en mí fue imputada su justicia. La justicia de Dios me la pusieron a mí. La justicia de Cristo fue puesta en mí. Por eso que cuando Dios me ve a mí, a través de Cristo, me ve santo, me ve hecho hijo, me ve perdonado, me ve salvo. Amén. Así que esto de que la muerte de Jesucristo fue una cosa, el que bendito, pobre de él, no, eso conlleva más que eso. Es más serio de lo que nosotros imaginamos. Y es de bendición lo que sucedió en la... Si él no hubiera muerto, tú y yo no podríamos estar aquí hoy contándolo. No pudiera estar aquí cantando y adorando y predicando. No hubiéramos podido estar aquí. O sea que estas son las buenas nuevas. Estas son las buenas noticias. Estas son las buenas noticias que este pasaje me está diciendo que en Cristo, como nuestro representante, fuimos llevados ante el juez, que es el Padre, y se nos declaró culpable. Cristo como nuestro representante, Él nos representó allí, y al estar delante del juez, fuimos declarados culpables, porque no somos inocentes de nuestros pecados. Él llevó sobre sí nuestros pecados y culpa, y Él recibió la condena que merecíamos tú y yo, la muerte. Así, todos los que somos de la fe en Cristo, nunca recibiremos condenación de parte de Dios, porque hemos obtenido el perdón y la reconciliación eterna con Él por la muerte sacrificial de nuestro Señor Jesucristo. Tú y yo, los que estamos en Cristo, no vamos a ser condenados. Espérate, es que yo, como que algunos que no lo creen todavía. Repito nuevamente lo que acabo de decir. Tú y yo, los que estamos en Cristo, no vamos a ser condenados. ¿Saben por qué? Porque ya Él pagó.
Ya Él pagó. Ya Él pagó con su vida. Y debemos dar gracias a Dios por eso. Porque merecíamos ser condenados, pero la condena ya fue sobre Jesucristo. Así que ya fuimos juzgados. Y ahora somos declarados justos. Ya no se nos cuenta como culpables, porque la deuda fue salda. Fue salda. Ya no le debemos a Dios porque Cristo pagó. Por eso que le dice que abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Él es nuestro abogado. Él saldó nuestra deuda a precio de sangre. Hermanos, es importante que entender esto cada día de nuestra vida. Vivimos tiempos muy malos. Por un lado, los tiempos son muy inciertos. Si tú buscas las noticias, ves el periódico, los tiempos son inciertos, sin seguridad de qué cosa va a suceder mañana. Por otro lado, si hay algo que agrava nuestra vida diaria, es la culpa y la acusación de nuestros propios pecados, que nos pueden hacer sentir separados de Dios. Cuando pecamos, la culpa es tan grande que pensamos que Dios está lejos de nosotros o que debemos ser perfectos para que nuestra relación con Dios no se pierda. Él sabe que tú y yo no somos perfectos. Él sabe que tú y yo seguiremos fallando. Él sabe que tú y yo somos humanos. Pero algo sí Él sabe. Él dejó el Espíritu Santo en nosotros. Nos da consolación, nos da guía y nos dice, papá, estás picando fuera de hoyo. Para recordarnos, para que entonces nosotros entremos en esa gracia que hay allí. Porque la Biblia dice que Él hizo depósito de perdón para ti y para mí. Él hizo depósito eterno. Cuando dice que Él perdonó todos nuestros pecados. Y todos nuestros pecados no es el pasado. Solamente. Todos nuestros pecados es pasado, presente y futuro. ¿O tú crees que Dios no sabía que tú ibas a seguir fallando? En el Antiguo Testamento había que cada rato estar matando ovejas, porque no había remedio para ese asunto. Había que estar matando ovejas, con aves, bueyes, cuando la cosa era más grande, que hacía falta más sangre. Había que matar. Pero en el pacto de gracia, en el pacto nuevo, la oveja perfecta dio la ofrenda perfecta. Y ese es Jesucristo. Porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados, dice el libro de Hebreos. Al final del versículo 22, y vamos terminando ya mismo, Pablo nos dice el propósito por el cual Dios nos reconcilió. Mira lo que nos dice Pablo en Colosenses, capítulo 1, versículo 22. Para presentarnos santos y sin manchas e irreprensibles delante de Él. Para presentarnos santos y sin manchas e irreprensibles delante de Él. Es decir, que Dios nos salvó para que una vez apartados por Él y para Él vivamos sin culpa, seguro de que Dios ya no toma en cuenta nuestros pecados, perdonados. Nunca más va a tomar en cuenta nuestro pecado. Parte de las buenas noticias que estamos predicando es que en Cristo ya no somos culpables, somos libres de ella, somos libres de la culpa. Porque nuestros pecados han sido perdonados. Ahora somos libres para amar a Dios, para servir a Dios, para hacer la voluntad de Dios y deleitarnos en hacer la voluntad de Dios. Si tú tienes que hacer la voluntad de Dios con la muerte atrás, examínate. Ay, hermano, necesitamos que tú nos ayudes. Ay, ¿otra ayudar en qué? Ay, por favor, no hay otra gente. Sí, con la muela de atrás, vamos a orar porque hace falta Cristo ahí. Porque somos libres en Él. Hemos sido libres, dice Juan 8:32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y esta es la verdad que estoy proclamando esta mañana. La verdad de que Cristo murió.
Y hemos sido libertados. Y mira la contradicción esta. ¿Te acuerdas que al principio te decía que si nosotros no tenemos a Cristo como primado, alguien va a ser primado en tu vida? ¿Verdad? Mira hemos sido libertados en Cristo para ser esclavos en Él. Hay gente que tiene problemas con eso. Entonces yo soy... No, sí, yo soy esclavo. Yo prefiero ser esclavo de Cristo que ser esclavo del diablo. Porque el diablo me va a llevar a la muerte. Me va a llevar a la perdición. ¿Para dónde viene usted? Hemos sido libertados en Cristo para ser esclavos de Él. La Biblia nos está enseñando que ya somos santos. La Biblia nos está enseñando que hay una posición de santidad. Y obviamente hay un proceso de santificación. Pero ya somos santos. Somos separados, es lo que dice eso. Cuando hablo de santos, que somos separados. Irreprensibles. La palabra irreprensible, escuche bien, porque Dios te dice que tú eres irreprensible, pero el concepto de irreprensible que nosotros tenemos es diferente al concepto bíblico de irreprensible. Porque a veces nosotros tenemos que el concepto de irreprensible es que nadie puede reprendernos. No es ese el concepto de irreprensible. Irreprensible, en griego el sentido es no vuelto a llamar. Como alguien que fue reprendido una vez a causa de un error y no volverá a ser llamado jamás a reprensión. Eso es lo que significa irreprensible. No vuelto a llamar. No te van a llamar más, no te van a acusar más, no te van a condenar más por ese pecado. Ya tú fuiste perdonado. Eso es lo que la Biblia dice, irreprensible. No sé si aquí hay algún abogado, ¿verdad?, para que me corrija. Pero en corte, cuando tú eres acusado de algo y vas a juicio y tú sales inocente, no te pueden acusar de eso nuevamente. ¿Cierto o no es cierto? ¿Verdad? Ese es el concepto de irreprensión. Ese es el concepto griego que está hablando aquí. Si fuiste reprendido de eso, si se te acusó de eso, fuiste reprendido, no se te vuelve a llamar más. Eres irreprensible. Eso fue lo que hizo Dios con nosotros. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, Él nos hizo irreprensibles porque fuimos representados allí, fuimos juzgados, fuimos muertos en Cristo allí, y ahora no hay quien nos acusa. No hay quien nos acuse de eso. Hemos sido llamados irreprensibles. Uno de los grandes pecados que destruye cualquier relación es la culpa. Y Dios quiere que tú entiendas que cuando tú estás en Él, la culpa no puede funcionar porque ya tú eres libre. Ya es el enemigo de las almas el que culpa. El enemigo de las almas es el que señala. El enemigo de las almas es el que está acusando a los hijos de Dios. El enemigo de las almas. Dios te está diciendo a ti de una vez para siempre que ya no te tienes que sentir culpable. Ya no tienes que sentir culpable también a los demás. Porque hay gente que son locas haciendo sentir culpable a los demás. Hermanita, ya no estás orando mucho. ¿Qué te importa a ti si no estás orando mucho? Prometido. La gente metiéndose en la vida de los demás. Ay, yo creo que tú estás leyendo la Biblia. Y tú le contestas, si alguien te dice así, tú dices y le dice entrometido, chismoso, lingüe largo. Punto. Amén. Sí. Estos son chismosos. Así. Dame ir por aquí. Que me fue. Ok. Vamos a Hebreos 8. Hebreos 8. A ver si lo tengo ahí. Ajá. Mira lo que dice ahí. Ya no somos culpables de pecado. Nunca vamos a ser condenados. Significa que ahora, sin mérito propio, merecemos la vida eterna por la obra de Cristo. No fue porque yo me la gané, es que Cristo la ganó por mí. Es decir, que ya Dios no se acuerda de nuestros pecados. No es que se olvide, Él no se olvidó porque si alguien tuvo que morir, no se olvidó.
Pero la Biblia dice que olvida nuestros pecados en el sentido que ya no los toma en cuenta, porque ya los cobró y la deuda fue pagada. Mira lo que dice Hebreos 8. Pues tendré, no estoy diciéndolo yo, no lo estoy inventando yo, que lo dice la Biblia, yo estoy repitiendo lo que dice la Biblia. Pues tendré misericordia de sus iniquidades y nunca más me acordaré de qué cosa, de sus pecados, lo dice la Biblia. La Biblia nos narra que Jesucristo como sacerdote del nuevo pacto, y de eso trata Hebreo, ¿verdad? Una vez enumera alguna de las promesas que contiene en Cristo, dice que ya no se acordará de mis pecados. Gracias a Dios por reconciliarme con Él. Gracias, Señor, porque moriste por mí. Gracias, Señor, porque me perdonaste, porque yo no hubiera podido hacerlo. Esto debe provocar en ti y en mí una profunda seguridad como hijo de Dios. Una profunda seguridad como hijo de Dios. Pero voy a decirte algo. Al final de este pasaje, Pablo hace una advertencia. Pablo hace una advertencia. Dale para adelante. Mira la advertencia que Pablo hace. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Es decir, Pablo está diciendo que esta esperanza y seguridad se mantendrá en nuestra vida si nos aferramos a ella cada día. Esa esperanza de sentir de que somos salvos, nos tenemos que aferrar a ella. Pablo enseña que el evangelio no funciona como por arte de magia. Alguna gente dice, ay, voy a la iglesia y si voy a la iglesia se cambió todo. Es como si ir al supermercado y voy al supermercado y ya me jalté. No funciona así, ¿verdad? Sería bueno, pero no, voy al supermercado y ya no tengo hambre porque fui al supermercado. Me senté en la oficina del doctor, pues ya me curé porque me senté en la oficina del doctor. Y hay gente que se acerca a la iglesia así. Voy a la iglesia, pues ya resolví todos mis problemas existenciales. Eso no funciona, no por arte de magia. Es una invitación a una relación. Debemos participar con nuestra mente, debemos participar con nuestro corazón y voluntad de ese evangelio todos los días. Debemos alimentarnos con la palabra, enfocarnos con el amor de Cristo, aplicarnos con toda nuestra fuerza en amar a Dios, obedeciendo su palabra, buscar ser más a imagen de Cristo, parecernos a Él. Esto nos va a mantener a nosotros conscientes en la seguridad y esperanza del evangelio. En este versículo, Pablo usa un lenguaje técnico, el de fundados y firmes. Un lenguaje técnico que es propio para los arquitectos o ingenieros. Fundados y firmes. Cuando dice, si en verdad permanece fundado y firme en la esperanza del evangelio, lo que hace es comparar nuestra vida cristiana con un edificio. Cuya seguridad como edificación depende totalmente de su estructura, lo cual debe estar firme, arraigada en un cimiento estable. Firme y arraigada en un cimiento estable. Por eso que Pablo dice fundados y firmes. La esperanza del evangelio, es decir, lo que Cristo ha logrado en la cruz, el perdón y la reconciliación, ese es el cimiento estable. Cada día debemos recordarnos a través del evangelio que somos santos, sin mancha, irreprensibles delante de Dios. Lo que Dios enseña es que si cada día recordamos la preeminencia que tiene Cristo en nuestra redención, viviremos seguros, viviremos firmes, con esperanza en la promesa de vida eterna, llena de paz, seguridad en el presente, sin culpa, libres de condenación, libres para amar y vivir para Jesucristo. Vivimos en una época de guerra, no de paz.
Una cultura que se burla de los defectos de la gente. Una cultura de bullying, del meme, del menosprecio, de la culpa, del señalamiento, de la venganza, de la justicia propia en nuestras manos. ¿Viste aquel tipo que buscó el video que le disparó al otro en la calle? Esa es la cultura que estamos viendo. Antes tú ver eso era algo bien difícil y era algo, tú sabes qué, pero ahora se ve común el dispararle a otro en plena luz del día en media avenida. Eso significa que estamos viviendo los días que las personas no tendrán misericordia de nosotros cuando cometemos algún error. Nos juzgan, nos van a señalar. Días en que sacarán a luz nuestros pecados pasados para avergonzarnos, burlarse y vengarse. Días en que nos hará sentir mal por alguna diferencia física. Días en que incluso nosotros mismos nos culparemos y tendremos el pensamiento de que no servimos para nada, de que somos culpables de todo, que no vale la pena vivir así. En esos momentos tenemos que correr a la cruz de Cristo, al Evangelio de Jesucristo. Fijemos nuestra mirada en la cruz, donde veremos nuestro propio pecado, pero también el gran amor de Dios por nosotros. Recordemos que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No hay nada creado que nos pueda separar del amor. No hay nada creado que nos pueda separar de la reconciliación que Jesucristo ha logrado. A pesar de ser pecadores, hemos sido declarados justos, santos, y Dios nos ve sin culpa, libre de condenación para siempre. Prediquemos el Evangelio cada día. Antes, por culpa de nuestros pecados, estábamos separados de Dios, siendo su enemigo, muertos en nuestro delito y pecado. Pero ahora en Cristo somos libres, perdonados, reconciliados. Somos hijos santos, irreprensibles, sin mancha y para siempre. Amén. Cada día de nuestro día, Jesús tenga la importancia, la preeminencia, por cuanto nos ha reconciliado para que seamos hijos de Dios para siempre. Y yo te digo a ti, que me estás escuchando en este día, que Dios te está hablando a ti para que Él tenga la preeminencia en tu vida. No más nada, es Cristo. Mira, si te das cuenta, yo no te he dicho, mira, la iglesia bautista es esto, es aquello. No, porque no es cuestión de religión. No es cuestión de religión, claro. Nosotros nos organizamos como una denominación cristiana, tenemos nuestras reglas, tenemos nuestras cosas y nos movemos y actuamos según esto, ¿verdad? Para ayudarnos a crecer mejor. Pero la invitación es a una relación con Dios a través de Cristo. Esa es la invitación. A una relación con Dios a través de Cristo. Mira lo que yo te he dicho hoy a ti, que Él quiere presentarte sin manchas. Él quiere presentarte aprobado. Él quiere presentarte perfecto delante de Dios e irreprensible delante de Él. Pero ¿tú sabes cómo eso va a suceder? Cuando tú entregues tu vida a Jesucristo. Él murió en la cruz del Calvario y murió por ti. Él derramó su sangre en la cruz del Calvario y la derramó por ti. En Él fueron imputados tus pecados y los míos. Lo hizo por ti. ¿Y cuál es la respuesta que se supone que tú y yo tengamos a eso? Aceptarlo. Reconocer que lo que Él hizo fue por mí. Mirar la cruz y decirle gracias, Señor, porque me salvaste. Ir a Él y decir, yo quiero de ti.
Yo quiero que la iglesia ahora cierre sus ojos, incline su cabeza.